Elías. Está en el WhatsApp el WhatsApp del general. Ahorita le voy a presentar. En el WhatsApp general, usted debería estar ahí. En el WhatsApp general, porque ahí se comunican constantemente. Mandan diferentes mensajes. Aquí, por ejemplo, este se llama aquí, Grupo General CDMISCO. Es aquí en este Grupo General CDMISCO, la licenciada Zulesio, que es la coordinadora de la CDMISCO, constantemente está mandando mensajes informando todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cosas interesantes, pues, que ustedes como alumnos deben accesar muchas veces, ¿verdad? Entonces, por favor, yo les voy a agradecer. Aquí hay un normativo general de evaluación y promoción del estudiante y hay otros más, ¿verdad? Entonces, accesen ahí, conéctense a este WhatsApp. Yo no sé cuál será vamos a ver si logro aquí. No puedo. Ustedes saben cómo compartir este WhatsApp para compartírselo ahí en el grupo. ¿Alguien sabe? Realmente el teléfono, la licenciada, pues es la coordinadora, la licenciada Zulesio, ¿verdad? Entonces ella es la administradora del grupo, pero no sé si se los puedo compartir yo, al ser ella entonces, no me aparece el teléfono de ella como para decirles que se los comparto, ¿verdad? Pero aquí es donde ustedes tienen que estar anotados también, porque este es nuestro WhatsApp del grupo C de Misco, ¿verdad? Jornada fin de semana. Muy bien. Les voy a solicitar, por favor, a los que estén presentes en este momento que enciendan su cámara. Voy a tomar la foto. Ya hay 56. Entonces, más o menos es la cantidad de alumnos que se presentan cada semana. Ahí está, alguien nos compartió el chat del grupo. Ahí anótense agréguense los que no estén. Gracias. Gracias, David. ¿Quién fue? Helen Janet. Por favor, enciendan su cámara. Vamos, jóvenes, vamos. Enciendan su cámara. Vamos, Roberto, Brian. Tenemos más ahí todavía pendientes. Todavía nos faltan. Bueno, Jonathan Salas, Roberto, José Luis, Joel Yo. Roberto, me falta Roberto Barahona. Roberto. Bueno, a ver, Leslie, no la veo. Leslie, ahí estamos, Leslie. Ahí estamos. Bueno, aquí tengo a Jonathan Salas que no se ve, solo se ve una computadora ahí. Roberto Barahona está en 2 dispositivos, pero ninguno de los dos lo ve. Bueno, a la de 3, una sonrisa ahí como que fuera día domingo ustedes, porque sí es domingo. Lo que pasa es que cuando uno estudia fin de semana ni domingos tiene, ¿verdad? Pero una sonrisa a la de 3, por favor. Vamos, 1, 2, 3. Así, no fue tan buena. Vamos a otra vez. 1, 2, 3. Ahí estamos. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio pues a nuestra clase del día de hoy. Haciendo un breve repaso, les decía, de los últimos, o del último tema tal vez, de la semana pasada. Les recuerdo que pueden consultar el libro Derecho 1
y leer los temas para ampliar un poco su conocimiento y prepararse para el examen, ¿verdad? Prepararse de una mejor forma para el examen. Entonces aquí tenemos la presentación. Todavía no. Voy otra vez. Ahora no estamos subiendo presentaciones. Ahora la tarea es leer el libro. Ya no estamos subiendo las presentaciones, Jimena. Ahora ustedes toman nota y leen el libro y hacen capturas de pantalla de lo que necesiten. Entonces, aquí estamos. Muy bien. Un breve repaso con relación a los temas de la semana anterior. Entonces, el proceso de formación de la ley. La semana pasada estuvimos hablando de cómo se conforma, cómo se elaboran las leyes, ¿verdad? Cómo se promulgan las leyes del país, las leyes ordinarias. Vimos la jerarquía de la ley con la pirámide de Helken. Entonces, en donde tenemos a la Constitución Política de la República primero, y las leyes constitucionales son las que están incluidas en la Constitución. Luego tenemos las leyes ordinarias, que son todas las leyes que emite el Congreso, por ejemplo, ley del IVA, ley del impuesto sobre la renta, ley del consumo, ley del petróleo, sus derivados. Y así hay un sinnúmero de leyes que son emitidas por el Congreso, ¿verdad? Y luego vienen los reglamentos. Reglamentos de esas mismas leyes que los emite el Ejecutivo y acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales que también emiten los ministerios y algunas situaciones específicas, ¿verdad? Que son para instituciones específicas o personas. Entonces, esa es la jerarquía de la ley, según la pirámide que estuvimos viendo la semana anterior. Entonces, aquí les voy a presentar el proceso de formación de la ley. Comenzamos en el primer cuadrito, a mano izquierda superior, en donde se presenta una iniciativa de ley. Entonces, ¿quiénes tienen iniciativa de ley? O sea, ¿quiénes pueden iniciar una ley? ¿Quiénes presentan un proyecto de ley, dijéramos? Pueden ser los diputados, puede ser el organismo ejecutivo, puede ser la Corte Suprema de Justicia, puede ser la Universidad de San Carlos y puede también ser el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, estas son las instancias por donde se puede iniciar un proceso de ley. Entonces, esta iniciativa de ley se presenta al Congreso, ¿verdad? Y en el Congreso pues le dan lectura al proyecto de ley. Luego lo pasan a la comisión respectiva para estudio y dictamen, ¿verdad? Si este tuviera un dictamen desfavorable, se archiva este proyecto de ley. Ahora, si no, sigue su camino. Entonces, la comisión respectiva, si es de finanzas, si es de educación, si es la comisión de salud, si hay comisiones para todos los gustos y sabores ahí en el Congreso. Y están conformadas estas comisiones por diputados, ¿verdad? Que tienen sus asesores. Entonces, si la comisión aprueba el proyecto de ley, emite un dictamen favorable, entonces ya pasa a primera lectura del Pleno de Diputados ahí en el Congreso. Entonces, luego hay una segunda lectura y hay una tercera lectura. Entonces, en este proceso puede ser declarado puede ser declarada la ley de urgencia nacional y no agotar las 3 lecturas, como pasó en el 2020 con el problema que hubo de la pandemia, ¿verdad? Que emitieron algunas leyes ahí para pues, combatir de alguna manera el flagelo que estaba sucediendo en el 2020. Entonces, a veces hay también, por ejemplo, cuando hay huracanes, si hay desastres nacionales, se convierten a veces en
en proyectos de ley de urgencia nacional, ¿verdad? Entonces, a veces se lee en una sola vez, ¿verdad? Entonces, no por fuerza tiene que pasar las 3 lecturas, pero si la ley es ordinaria, pasa las 3 lecturas. Entonces ahí los diputados comienzan negociaciones entre bancadas y demás, ¿verdad? Entonces, hay discusión por artículos, ¿verdad? Y en donde se presentan enmiendas a los artículos para que vaya agarrando una forma adecuada a la ley, ¿verdad? Entonces, se da una lectura de la redacción final y se le asigna un número al decreto, ¿verdad? A este decreto de una ley ordinaria, ¿verdad? Dice decreto número, no sé, 20/2023. Dijéramos una ley de, no sé qué ley se me ocurre ahorita. Bueno, entonces se confronta por la comisión de estilo. Hay una comisión ahí que se preocupa por leer estos proyectos, ¿verdad? Que van en curso y ve la redacción y ve el estilo de presentación y todo eso para que no se vayan errores de ortografía ni de redacción y demás. Entonces, luego es firmado el decreto por el presidente del Congreso y 2 secretarios de la Junta Directiva del Congreso, porque hay varios secretarios ahí en la Junta Directiva. Entonces se envía el proyecto, el decreto, pues, al Ejecutivo, o sea, al presidente de la República para su sanción, promulgación y publicación. O sea, el Ejecutivo lo lee y lo sanciona, lo promulga y lo publica en el diario oficial, el diario Centroamérica. Entonces ya después, pues ya cuando está sancionado y promulgado, ya cobra vigencia, ¿verdad? Pero hay un paso aquí, que el presidente tiene ese poder, dijéramos, que en lugar de sancionarlo viene y el presidente en Consejo de Ministros y por acuerdo gubernativo puede vetar la ley. Vetarla quiere decir no aprobarla, ¿verdad? Tiene ese chance todavía el presidente de vetar la ley. Entonces regresa al Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, si el presidente lo vetó, puede el Congreso venir y ratificarlo, ¿verdad? O no ratificarlo. Entonces, si el Congreso ratifica el decreto, o sea, le da una primacía ahí, porque tiene primacía legislativa por mayoría calificada, ¿verdad? La mayoría calificada, dijimos la vez pasada que son 50+1 del total de los diputados, no el 50+1 de los presentes en la sesión del día, ¿verdad? Entonces, si el Congreso ratifica, entonces devuelve otra vez el decreto para que el Ejecutivo obligadamente lo sancione, promulgue y publique. Entonces, si el Ejecutivo no cumple esa obligación, el Congreso lo promulga y ordena publicarlo. Y entonces se convierte en decreto ley, ¿verdad? Obligatoriamente. Entonces vamos a regresar aquí cuando viene el Ejecutivo y lo sanciona, lo promulga y lo publica, ¿verdad? Ese es el proceso normal. Entonces lo publica en el diario oficial, entra en vigencia y se vuelve también un decreto, ¿verdad? De una ley ordinaria, igual como aquí en la vez anterior que les dije que si el Congreso lo ratifica y lo publica, también es una ley ordinaria. Bueno, este sería el proceso de formación de las leyes. Entonces ya cuando la ley es publicada en el diario oficial, se convierte en una ley de carácter general para todos los guatemaltecos sin distingo de ninguna clase. O sea, no puede uno alegar después, es que yo no sabía, es que yo no conocía esa ley, es que a mí nunca me la presentaron, es que yo nunca la he leído. No se puede alegar nada de eso. Uno tiene obligación de conocer todas las leyes del país. Y no es posible, pues, ¿verdad? Porque hay unas que son muy específicas y todo, pero dentro de lo que se puede, uno tiene que estar al tanto de las leyes, más uno en su vida profesional. Uno en su vida profesional tiene que estar al día, ¿verdad? Más en las leyes que le atañen, ¿verdad?
Entonces, ¿alguna duda o comentario con este proceso de formación de la ley? ¿No? Pero sí me están escuchando. Solo, licenciado, disculpe, solo Dígame. en dónde es de que todavía se puede rectificar antes de que se vuelva ley. ¿En dónde se puede? ¿En cuál proceso es donde se rectifica de que, o sea, de que el presidente todavía puede decir de que no se convierta en ley? Aquí en donde dice, está más o menos en el centro, que dice, se envía al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. ¿Lo ven aquí en el centro? Ya leí. Ahí es cuando está en manos del presidente. El Ejecutivo es el presidente. Ujú. Entonces él Ah, puede sancionarlo, promulgarlo y entra en vigencia. Pero si él decide no ratificarla, entonces aquí dice el presidente en Consejo de Ministros por acuerdo gubernativo puede vetar la ley. Vetarla, más o menos como votarla, va, pero es vetarla. Entonces no la ratifica. Entonces esta regresa al Congreso de la República. Entonces ellos deciden si no ratifican, porque en el Congreso también la pueden engavetar, a pesar de que ya pasó todos los pasos, ya se cumplió con todos los pasos del proceso. Los argumentos del presidente pueden ser válidos, ¿verdad? Y como a veces los presidentes tienen mayoría en el Congreso, entonces respetan lo que el presidente diga, ¿verdad? Pero cuando no tiene mayoría, que las bancadas contrarias son mayoría, entonces el presidente, al regresar una ley que no aprobó, que la vetó, ¿verdad? Entonces el Congreso viene y la ratifica. Es el Congreso quien ratifica el proyecto, el acuerdo, perdón, es el decreto, ¿verdad? El decreto del Congreso, en donde él viene y ratifica. Entonces ellos gozan de primacía legislativa por mayoría calificada. La mayoría calificada es cuando el 50% más uno del total de diputados votan a favor de la ratificación, ¿verdad? Entonces lo devuelven al Congreso, perdón, devuelven el expediente al Ejecutivo, ¿verdad? O sea, el decreto, para que obligadamente, el presidente la sancione, promulgue y publique, porque ya es como una instrucción que le da el Congreso al presidente, ¿verdad? Entonces se la devuelve y le dice, mire, usted la tiene que, obligatoriamente la tiene que sancionar, promulgar y publicar en el diario oficial. Entonces, si el Ejecutivo se resiste aún, si el Ejecutivo no cumple con esta instrucción u obligación que le da el Congreso, entonces viene el Congreso y ordena se promulgue y se publique, ¿verdad? Ellos no la van a sancionar, sino la van a promulgar. O sea, el presidente es quien sanciona, ¿verdad? Entonces el Congreso no sanciona, pero sí promulga y publica. Entonces la publican en el diario oficial y se convierte en una ley ordinaria, ¿verdad? Entonces eso es así como agarrar el camino más largo, ¿verdad? Y en cambio, si se va a través del camino normal, el presidente viene, sanciona, promulga y la pone en vigencia. Entonces lo publica en el diario oficial, que es el diario de Centroamérica. Entonces ahí dice de una vez en qué fecha entra en vigencia esta nueva ley. Y entonces ya se convierte en una ley ordinaria para todos los guatemaltecos, ¿verdad? Muy bien. ok. ¿Alguien Muchas más gracias, licenciado. para servirle? ¿Alguien más? Lick, solo que exactamente cuál es el significado de que sanciona. Pues mire, es un término que usan ellos dentro de su jerga, ¿verdad? Dentro de la jerga que tienen ellos establecida, así le llaman, ¿verdad? Sancionar. Sancionar, no sé qué significará jurídicamente, pero porque para nosotros sanción es una cosa diferente, ¿verdad? Aquí no, aquí sanción es aprobación, ¿verdad? Sanción, promulgación y vigencia. Este,
si te gusta, podemos entrar a San Google, ¿verdad? Y podemos aquí poner sanción. El significado de sanción. El significado de sanción. Según el diccionario, dice, sanción dice que es una pena establecida para el que infringe una ley o una norma legal, que es una sanción administrativa. Y también dice que es una acción de aprobar o dar validez a una ley o disposición quien tiene autoridad para ello. Entonces aquí pone un ejemplo que dice, la sanción de la ley se realizó por mayoría simple, ya que la oposición votó en contra. ¿Verdad? Entonces, tiene dos significados aquí, que dice que es una pena establecida y la otra que es una acción de aprobar o dar validez a una ley. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya no tienen más preguntas? Bueno, entonces vamos a pasar a las clases de personas. Hay personas físicas y hay personas jurídicas. Es una persona física, es usted y yo. O ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes es una persona física. En cambio, una persona jurídica, ahí ponen unos edificios. Una persona jurídica es una empresa, ¿verdad? Una empresa, una institución, etcétera, etcétera. Entonces son una persona jurídica. Entonces, dentro de esto vamos a ver la persona jurídica individual, la personalidad, la personería. Todo esto pareciera ser lo mismo, pero traten la manera ustedes de ir descifrando cada una de estas definiciones, ¿verdad? Para que pues tengan claro el significado. Vamos a ver también los atributos de la persona jurídica colectiva y una definición, ¿verdad? De la persona jurídica colectiva, los requisitos para la existencia, ¿verdad? De una persona jurídica colectiva, las clases de persona jurídica colectiva y la legislación que se aplica, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, vamos a entrar a ver directamente la persona jurídica individual, ¿verdad? En este tipo denme chance, voy a regresar porque vamos a grabar. Tengo que grabar la presentación. Entonces aquí vamos a iniciar con la grabación. Muy bien. Bueno, vamos a proceder entonces, ¿verdad? Las clases de personas. Entonces tenemos la persona jurídica individual. Entonces en este tipo de estructura legal, la persona física asume toda la responsabilidad legal y financiera de la empresa. Es cuando una persona física también es quien representa a una empresa, ¿verdad? Esto significa que cualquier deuda, obligación o responsabilidad legal que la empresa pueda contraer recae directamente sobre la persona física propietaria de la empresa. Por ejemplo, ustedes ponen su venta de chucos, por ejemplo. Lo que se me ocurre, ¿verdad? Entonces tienen obligación de registrarse, ¿verdad? En registro mercantil, en finanzas, y tienen que también sacar su tarjeta de sanidad, ¿verdad? Y todo eso, para cumplir con todas las de ley, porque son alimentos. Entonces, normalmente la persona física es quien representa también a la empresa, porque es una persona, ¿verdad? Yo pongo mi venta de chucos y yo soy el dueño de la empresa. Entonces, yo, Mariano Álvarez, soy persona individual, pero también soy el representante de mi empresa, esa pequeña empresa. Pero igual sucede con una empresa más grande, solo que vamos a ir viendo que ya cambia un poco, porque aquí ya se puede convertir en una persona jurídica como tal, ¿verdad? Entonces, consiste en el conjunto de deberes jurídicos y de derechos subjetivos atribuidos o imputados a un determinado ser humano. Es la condición que el derecho exige y confiere para poder formar parte del mundo jurídico.
es la investidura que actúa como condición sine qua non, ¿verdad? Que es una condición obligatoria, ¿verdad? Para proyectar perdón, y recibir los efectos jurídicos facultados por el Estado. Inicio de la persona jurídica individual. O sea, una persona individual inicia con la concepción. O sea, que adquiere derechos y obligaciones al momento de la fecundación, imagínense ustedes. O sea, ni siquiera hemos nacido y ya tenemos derechos y obligaciones. En la concepción surge la persona individual. Luego, con el nacimiento, según las leyes del país, empiezan los derechos y obligaciones, ¿verdad? O sea que en la concepción, antes del nacimiento, en la concepción, ya tiene derechos y obligaciones. Tiene derecho a la vida, tiene derecho a que los protejan, a tener papás, ¿verdad? Y muchas otras cosas más sin haber nacido, ¿verdad? Pero tiene derechos. Luego con el nacimiento empiezan los derechos. Ahí empiezan al nacer, ya empiezan los derechos y obligaciones de la persona. La viabilidad es de que debe nacer vivo, ¿verdad? O sea, debe nacer, pero vivo, porque también hay niños que nacen muertos, ¿verdad? O mueren inmediatamente al nacer. La eclética es la que dice que las tres anteriores son correctas, pero se afianza de la jerarquía de la norma. La jerarquía de la norma es la pirámide esta de Kelsen, ¿verdad? Bueno, y el fin, también como todo principio tiene un fin, ¿verdad ustedes? Entonces el fin de la persona jurídica, individual, termina con la muerte, ¿verdad? La muerte física. A través de un dictamen de un profesional, ¿verdad? Un médico forense, es que emite un certificado en donde dice pues que la persona falleció tal día, a tal hora, con tantos minutos, ¿verdad? Y entonces se da por fallecida la persona, ¿verdad? Y pues, se procede a la velación y al entierro. Pero también existe la muerte presunta. Hay una diferencia entre muerte física y muerte presunta. Y esta la otorga el organismo judicial cuando alguien desaparece. Y aquí les voy a contar una historia vivida. Allá por el año 1979, a mí me dieron un trabajo en el Estado como encargado de inventarios de activos fijos en una dependencia del gobierno. Y entonces resulta que cuando yo comencé a levantar mi inventario en el 79, encontré, pues, les voy a poner solo el caso, ¿verdad? Porque había muchos, pero el caso preciso. Encontré que hacían falta 2 carabinas y 2 revólveres Smith & Wesson calibre 38, porque era una institución de seguridad del Estado. Entonces, era la Guardia de Hacienda, Dirección General de la Guardia de Hacienda, era una policía que existía antes, que cuidaba las fronteras. Entonces, resulta de que no estaban 2 revólveres calibre 38 y 2 carabinas, ¿verdad? Que son armas largas, ¿verdad? Que cargaban antes los policías, así colgadas. No son escopetas, sino que son tipo rifle, ¿verdad? Entonces, hacían falta 2 revólveres y 2 carabinas. Entonces me tocó que investigar por qué razón no estaban. Era en la sede que estaba en Puerto Barrios. En Puerto Barrios había una sede en varios lugares del país, pues, pero específicamente estos 2 guardias de Hacienda estaban trabajando asignados ahí en Puerto Barrios. Y precisamente estaban de turno en el muelle. Antes en Puerto Barrios había un muelle que con el terremoto se cayó, se fue al mar. Y ya no lo renovaron porque ya estaba en proceso Santo Tomás de Castilla, que era mejor, ¿verdad? Era moderno en ese tiempo. Entonces, en Puerto Barrios era un muelle como el muelle que estaba en Puerto San José, tal vez, ¿verdad? Una cosa así larga de madera y concreto. Y se cayó al mar, ¿verdad? Entonces, con el terremoto se fue al mar y con él todos los que estaban ahí en ese momento. Yo no sé si solo los 2 guardias de Hacienda estaban en ese momento de turno ahí en el muelle, porque
ellos cuidaban el muelle porque es una entrada al país a través de los puertos, ¿verdad? Entonces vienen los barcos y llegan al puerto y ahí descargan la mercadería que tienen o las personas y ya entran al país a través de esa aduana, ¿verdad? Entonces estos dos guardias estaban de turno, había una garita ahí, me imagino yo, y ahí estaban los dos guardias. Cuando fue el terremoto, que se fue el muelle al mar, ellos también se fueron al mar, se murieron, nunca más aparecieron. Entonces, estando yo ahí en ese puesto como encargado de inventarios, comencé a indagar. Yo era joven, ¿verdad? Tenía como 19 años en ese tiempo, entonces comencé a indagar, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer para darle baja a esos bienes? Y entonces dentro de la circular 357, me recuerdo yo que era el título, el nombre de ese acuerdo, circular 357, que establecía las formas de darle baja a los bienes, ¿verdad? Entonces dentro de ellas había una que decía por la muerte de las personas que tengan bajo su cargo los bienes, ¿verdad? Entonces en este caso, al haber muerto los dos guardias de Hacienda, no había a quien reclamarle, porque no le había reclamar a uno a los familiares, ¿verdad? Entonces con la muerte se le puede dar baja a los 2 revólveres y 2 carabinas, ¿verdad? Pero lo que pasó ahí es que ellos murieron, pero nunca más aparecieron sus cuerpos, porque se fueron al mar con todo y muelle, ¿verdad? Sabrá Dios qué pasó con ellos, ¿verdad? Murieron, y en esa época, pues, murieron muchas personas. Para el terremoto de 1976, murieron muchas personas, ¿verdad? Y entonces ellos se quedaron fallecidos, dijéramos, pero si no se tiene el cuerpo para que un médico forense determine la muerte física, entonces es una muerte presunta, ¿verdad? Porque puede ser que aparezcan, ¿verdad? De repente se fueron nadando, qué sé yo, alguien los rescató, pero ahí no sucedió eso, se murieron. Entonces, ¿cómo hacía yo para darle baja a estos bienes? Solo declarando la muerte de estas personas. Entonces yo vine y solicité ante el organismo judicial se declarara la muerte presunta. Porque dice que una vez transcurridos 6 meses que la persona desaparece y hay un evento catastrófico como este, pues es viable que se declare la muerte presunta, ¿verdad? Entonces yo solicité se declarar la muerte presunta y el organismo judicial vino y me autorizó y declaró la muerte presunta de las 2 personas. Entonces ya con eso yo me fui a la Contraloría de Cuentas y solicité la baja de los 2 revólveres y las 2 carabinas y presenté ahí la declaración de muerte presunta aprobada por el organismo judicial, ¿verdad? Y ahí se terminó el tema, ¿verdad? Esto es como un ejemplo. Pero luego después aparecieron los familiares de las personas buscándome, ¿verdad? Entonces, porque alguien les llegó con el cuento, pues, que yo había declarado la muerte presunta de las personas, ¿verdad? Y entonces llegaron conmigo. Y mire, fíjese que queríamos saber que dice que usted declaró la muerte presunta de mi esposo, por ejemplo, ¿verdad? Ahí en la institución había un auxilio póstumo, que cuando fallecían las personas le otorgaban a la familia un dinerito, pues en ese tiempo podrían haber sido 1,200, 1,300 quetzales, pero era mucha plata, pues se ganaban 200 quetzales al mes. Entonces, y ellos no habían podido recibir ese auxilio póstumo, ahí estaba guardado, porque pues era el momento de fallecer, ¿verdad? Un auxilio póstumo es cuando uno muere, pero como ellos no estaban físicamente muertos, ¿verdad? Entonces, y nadie hizo nada, no sabían, ¿verdad? Yo lo hice por el tema de los inventarios. Entonces, mire, ¿será que usted nos puede hacer favor de proporcionarnos ese certificado en donde le aprobaron la muerte presunta, ¿verdad? Pues sí, con mucho gusto, era a sus parientes, ¿verdad? Que les otorgué ahí, les di copias, ¿verdad? Entonces ya con eso ellos tramitaron su auxilio póstumo ahí y tramitaron las prestaciones en el Estado, ¿verdad? Porque tenían derecho a que les dieran también un auxilio póstumo en el Estado y que también les otorgaran una pensión, ¿verdad? Por ser empleado del Estado.
tiene derecho a que le pasen un dinerito ahí, ya sea a los papás, si no tuviera esposa e hijos, ¿verdad? Y si no, a la esposa y a los hijos. Entonces, a partir de ahí, ya dijéramos 3 años después, ¿verdad? O 4 años, tal vez en el 80, fue que se acercaron conmigo. Entonces, ya a partir de ahí, cuando ellos ya tenían la certificación de la muerte presunta, ya les comenzaron a pasar una pensión, ¿verdad? Por el desaparecido, por la muerte del esposo o del hijo, en todo caso. Creo que uno era hijo y el otro era esposo de otras. Uno era esposo de una señora con 2 niños y el otro era hijo de una señora que no estaba casado, era muy joven. Entonces los papás tienen derecho. Entonces, y así les comento un caso real de una muerte presunta. ¿Algún comentario o pregunta, por favor? Sí, sí se entendió el tema de qué es muerte física y qué es muerte presunta, jóvenes. Pregunto. Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la personalidad. La personalidad es diferente a la persona. Ahora vamos a ver personalidad. Según el Código Civil de Guatemala, en el artículo 1, dice que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Según Vaqueiro, Rojas y Buenrostro Báez, indican que jurídicamente se define a la personalidad como la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Por tal razón, todo sujeto de derechos y obligaciones es una persona de derecho, ya que con ello indica estar dotada de la cualidad o investidura denominada personalidad jurídica. Parte de ello vamos a ver qué es personería. Dice que personería es la capacidad que tienen ciertas entidades o personas para ser sujetos de derechos y obligaciones en el ámbito del derecho. En otras palabras, es la habilidad de una entidad o persona para actuar como sujeto de derecho y tener responsabilidades legales y financieras. Es la condición que el derecho exige y confiere para poder formar parte del mundo jurídico. Es la investidura que actúa como condición sine qua non, que quiere decir condición obligatoria, ¿verdad? Para proyectar y recibir los efectos jurídicos facultados por el Estado. Según el Código Civil, en el artículo 24, dice que las personas jurídicas son civilmente responsables de los actos de sus representantes que en el ejercicio de sus funciones perjudiquen a tercero, o cuando violen la ley o no cumplan, quedando a salvo la acción que proceda contra los autores del daño. Entonces vemos aquí pues que hay una diferencia entre persona, personalidad y personería. Entonces les voy a poner un video, así como acostumbro a hacer para reforzar estos temas. Bueno, entonces aquí vamos a copiar y luego nos vamos a ir aquí. Vamos a ver si lo logro hacer en vivo y a todo color. A ver. Entonces, no se escucha. Permítame. Ahorita vamos. Persona, personalidad y personería son 3 figuras importantes en el desarrollo del libro 1 del Código Civil guatemalteco. Y es importante saber la diferencia de cada una de estas instituciones. La persona es un ente susceptible de adquirir
derechos y contraer obligaciones, sean estas individuales o jurídicas. Esta definición de persona nos da la idea de que existen dos clases de persona, la persona individual y persona jurídica o colectiva. La persona individual es la persona física, tangible o natural. Es el hombre en sí mismo. La persona nace a través de las relaciones sexogenitales entre un hombre y una mujer. Termina con la muerte y trae consigo dos clases de efectos, un efecto positivo y un efecto negativo. El efecto positivo es la sucesión hereditaria. El efecto negativo es la terminación del matrimonio, ya que por la muerte de uno de los cónyuges el matrimonio se disuelve. La definición de persona jurídica es la persona no física, no natural y no tangible. O sea, el hombre unido junto a otros con una finalidad en común. Estas son las tres definiciones de persona individual y persona jurídica. A continuación, vamos a ver una definición de lo que es la personalidad. La personalidad es la investidura jurídica que el Estado le confiere a una persona para que entre al mundo de lo jurídico. En otras palabras, para que sea susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Hay teorías que nos explican el inicio de la personalidad. Teoría de la concepción, teoría del nacimiento, teoría de la viabilidad y, por último, la teoría ecléctica. Podemos mencionar algunos atributos de la persona: la capacidad, nacionalidad, estado civil, nombre, domicilio y patrimonio. Es una de las materias del derecho civil. Recordemos que el libro 2 habla de los bienes, la propiedad y demás derechos reales. El libro número 2 habla de la sucesión hereditaria, que les he hablado en la definición de persona individual. Cuando una persona muere, deja ese derecho de sucesión hereditaria. Tenemos el libro número 4 que desarrolla lo que son los registros de la propiedad, y también el libro número 5 del Código Civil, que desarrolla todo lo relacionado a las obligaciones en general y los contratos en particular. La personería es la representación legal que una persona ejerce en nombre de otra. Podemos dar algunos ejemplos: la patria potestad, la tutela y la representación de un ausente. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme y te espero en la próxima. Esto es como refuerzo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a los atributos de la persona jurídica individual. Dice aquí que es la capacidad para ser titular de facultades y derechos. Tenemos capacidad de goce. Es la que confiere facultades y derechos para, puede ser legal, judicial o testamentaria, ¿verdad? Es la capacidad de goce. La capacidad de ejercicio legal. Tenemos la patria potestad, la judicial, la adopción. Voy a comenzar de nuevo. La capacidad de ejercicio. Dentro de esta tenemos la legal, que es la patria potestad. Tenemos la judicial, que son las adopciones, y testamentaria, para dejar y para recibir algo. Incapacidad. Entonces aquí habla también de las personas que son incapaces de todo por ser declarado como interdicto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un interdicto? Interdicto es una persona que no tiene la capacidad suficiente como para poder ejercer sus derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, hay personas pues que nacen con algunas discapacidades. No es que sea incapaz, sino que tiene algunas discapacidades. Una persona con discapacidad, si es intelectual su discapacidad, puede
tener esos problemas, ¿verdad? Que no puede ejercer sus derechos y obligaciones por sí mismo. Entonces los papás o los tutores o los representantes legales que asignen, ¿verdad? Que se le asigne. Eso lo tiene que hacer un juez, ¿verdad? Entonces ellos son los que ejercen la patria potestad. Ahora los papás la ejercen por su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, pero también la interdicción sucede, por ejemplo, cuando una persona cae en vicios, en drogas y en cuestiones así, y pierde sus habilidades intelectuales. Ha sucedido que muchas personas son dueños de casas, de terrenos o de empresas, por ejemplo, y se alcoholizan, se drogan y demás. Y entonces a veces por la misma situación comienzan a vender las cosas y las comienzan a rematar, dijéramos, ¿verdad? Entonces, y van a perder su patrimonio. Entonces vienen los familiares cercanos y pueden solicitar la interdicción de esta persona. Pero eso se hace ante un juez. Y dicen pues que la persona no tiene la capacidad en este momento, no tiene lucidez, no tiene claridad, no razona adecuadamente, entonces está cometiendo algunos actos que van a afectar el patrimonio familiar y de él mismo, ¿verdad? Entonces pueden declarar la interdicción y nombrarle un albacea, ¿verdad? Entonces también si por alguna enfermedad la persona pierde su capacidad también intelectual, ¿verdad? Puede suceder. El Alzheimer, por ejemplo, que todo se les olvida y cosas por el estilo, ¿verdad? Y hay otras enfermedades discapacitantes que pueden provocar que soliciten la interdicción, ¿verdad? Entonces, luego la personería, dice que es la calidad jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante. Puede ser legal, judicial, testamentaria y caso de mandato o poder, ¿verdad? Porque a nosotros alguien nos puede dar un mandato. Por ejemplo, alguien está en Estados Unidos, mi hermano puede estar en Estados Unidos, por ejemplo, y darme un mandato para que yo aquí en Guatemala pueda ejercer derechos y obligaciones en nombre de él, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo administrar su empresa, yo le puedo administrar sus bienes, puedo vender, enajenar de acuerdo al mandato, ¿verdad? Entonces, esto es en el caso, pero también puede ser judicial, también puede ser legal, ¿verdad? O testamentario, en donde se nombre a través de testamento. Por ejemplo, puede haber una persona con mucho dinero y testamentariamente puede decir que sus bienes pasen a formar parte de un fideicomiso. Los fideicomisos son administrados por los bancos, ¿verdad? Y entonces, al ser parte de un fideicomiso, es quien administra el fideicomiso quien decide el destino de los bienes, pero de acuerdo también a la voluntad de quien los está heredando, dijéramos, ¿verdad? Entonces, puede ser testamentario, puede ser judicial, ¿verdad? Que un juez dictamine este tema, es decir, que nombra albacea. Por ejemplo, si viene un niño al nacer, vamos a poner el escenario más difícil, ¿verdad? Entonces, que es el que cuando el niño nace, la madre muere en el parto, por ejemplo. Entonces queda el papá. Pero resulta que el papá ya estaba muy grande o tenía alguna enfermedad terminal y muere también. Entonces el niño queda huérfano desde muy pequeño. Y resulta que tenía bienes, o sea, los papás tenían bienes, terrenos, casas, empresas, entonces, pero el niño no puede ejercer sus derechos y obligaciones hasta cumplir la mayoría de edad. Pero entonces viene un juez y para protegerlo, dijéramos, nombra a un albacea. Entonces viene el albacea y es quien ejerce la titularidad, dijéramos, y comienza a ejercer los derechos y obligaciones del niño, del menor de edad. Bien o mal, pero así funciona. Se supone que sería para proteger, ¿verdad? Pero se ha sabido de casos, pues, que comienzan a vender los bienes, ¿verdad? Y justifican que es para mantener al niño, ¿verdad? Porque tienen que darle, pues,
ropa, puede haber alimentación, vestuario, educación, vivienda, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos argumentan que han tenido que vender algunos bienes para poderlos sostener. Y es válido, pues, pero imagino que tendrá que entregar algunas cuentas por ahí, ¿verdad? Bueno, también tenemos aquí los atributos desde que cada quien, pues, tenemos un nombre, ¿verdad? Que nos individualiza como persona jurídica y nos diferencia de los demás. También tenemos un domicilio, sea, que es la circunscripción departamental y municipal en donde radicamos, ¿verdad? En donde nosotros cumplimos nuestras obligaciones y ejercitamos nuestros derechos. Y también puede ser de tipo legal constituido, judicial dentro del proceso y espacial dentro de un contrato. Cuando uno suscribe un contrato, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que colocan ahí la dirección de uno. Y la otra parte coloca una dirección ahí que puede ser una oficina, un edificio o un domicilio. Entonces, uno ahí mismo también a veces hay una cláusula que dice que uno renuncia al fuero de su domicilio. O sea que si yo vivo en Quetzaltenango, por ejemplo, pero la otra parte vive aquí en la capital, entonces cuando dice uno que acepta el fuero de su domicilio, entonces ya lo pueden citar a uno a la capital y uno tiene que venir a la capital. Porque uno podría decir, no, si yo vivo aquí en Quetzaltenango, es aquí donde, pero como uno firma ahí que renuncia al fuero de su domicilio, entonces está obligado a ir a donde lo convoquen, ¿verdad? Bueno, el estado civil es otro de los atributos, ¿verdad? Que es la relación de cada persona jurídica que guarda con respecto a su familia, con el estado y consigo mismo, ¿verdad? Porque solo existen dos estados, ¿verdad? Que es el estado civil soltero y estado civil casado. No existe el estado civil viudo, ni estado civil divorciado, ni otro. Solo existen dos. O sea, las personas que se firman fulano, fulana de tal, viuda de Pérez, por ejemplo. Eso no se puede, porque las personas se vuelven solteras por viudez. Por ejemplo, cuando el esposo muere y estaba casada con él, y entonces al morir la otra persona, tiene que adquirir nuevamente sus apellidos de soltera. Entonces, estado civil soltera, ¿verdad? Es por viudez que se volvió soltera otra vez, ¿verdad? Y el divorciado no es un estado civil, porque algunos dicen su estado civil divorciada, ¿verdad? O divorciado. Es un estado civil que no existe, porque al divorciarse vuelve a estar soltero. Entonces, solo hay dos estados. Estado civil soltero y estado civil casado. Muy bien. En cuanto al patrimonio, dice que es el conjunto de bienes y derechos. Bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? Así como cargas económicas. Entonces, todo eso conforma el patrimonio, como en la contabilidad, ¿verdad? El patrimonio es todos los bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? Que tiene una persona. Vamos a hablar ahora de la persona jurídica colectiva. Entonces, aquí dentro de esto, pues tenemos una definición, ¿verdad? Que es una entidad legal compuesta por dos o más personas físicas o jurídicas que se unen para realizar una actividad económica conjunta, asumiendo responsabilidades y beneficios compartidos. Es una personalidad jurídica conformada por personas físicas y o morales que se unen para la realización de un fin colectivo. Son entes creados por el derecho, no tienen una realidad material o corporal. Sin embargo, la ley les otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Entonces, aquí nosotros vemos pues, que la persona jurídica se divide en dos, también públicas y privadas. Aquí les tengo otro video que les quiero compartir. Entonces, lo vamos a ver. Creo que vamos a hacer el mismo procedimiento para que nos deje escucharlo, si no, no deja. Tengo que salir de una vez.
¿Cómo están, chicos? Espero que muy bien, porque el día de hoy les traigo un nuevo tema: la persona colectiva como sujeto de derecho. ¿Están listos? Pues comencemos. Muy bien, comencemos con el concepto. Para Guillermo Cabanelas, persona jurídica es el ente que, no siendo persona natural o el hombre, es susceptible de adquirir derechos y por tanto contraer obligaciones. Continuemos con la naturaleza jurídica. Según la doctrina, se han dado diversas teorías acerca de la personalidad jurídica y son las siguientes. La primera, la teoría de la realidad, que dice lo siguiente: considera a la persona colectiva como una realidad social, un organismo social, una unidad de vida sui generis, una realidad estructural independiente de los seres individuales. Por ello, es considerado un sujeto de derecho tan real como el individuo humano. Muy bien, ahora podemos hablar de la segunda teoría, que es la teoría de la ficción, y nos dice lo siguiente. Esta teoría afirma que la persona jurídica es un sujeto de derecho patrimonial, creado artificialmente, basado en la premisa de que el destinatario de todo derecho es el hombre, por lo cual la persona jurídica se consideraría incapaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y por tanto, al no tener intereses ni finalidades, supuestamente para esta teoría considera que la persona jurídica es tan solamente una máscara. Perfecto, ahora podemos hablar de los tres elementos requeridos para la existencia de las personas jurídicas. Estos tres elementos son específicamente dictados por la doctrina. Eso lo debo de aclarar. Primer elemento, la persona jurídica requiere para su existencia legal la autorización correspondiente. Segundo elemento, la representación. Toda entidad o institución colectiva debe tener necesariamente uno o varios representantes legales. Y tercer elemento, que es el patrimonio, que necesariamente toda persona jurídica requiere de tener un patrimonio, siendo este imprescindible para la existencia de toda organización colectiva. Ahora, para finalizar, hablemos de la división general de las personas colectivas. Esta división se simplifica a dos. La primera es personas colectivas de derecho público y la segunda, personas colectivas de derecho privado. Porque sé que no existe nada mejor que un ejemplo, vamos a decir que las personas jurídicas de derecho público son el Estado, los departamentos, los municipios y todos aquellos entes públicos existentes. En cuanto a las personas jurídicas de derecho privado, simplemente vamos a decir que existen dos subclases. La primera, que son las sociedades, y la segunda, que son las asociaciones. Las sociedades buscan ganancias pecuniarias o tienen fines de lucro, y la segunda no tiene finalidades ni persigue el lucro. Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos con este tema. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Hasta luego. Chao, chao. La Universidad de Investigación. Bueno, en el artículo 15 del Código Civil nos dice que personas jurídicas son las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social creados o autorizados por la autoridad correspondiente se consideran también como asociaciones. Y en el artículo 16 del Código Civil nos dice que la persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros, individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley.
las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Requisitos para su existencia. Para que una persona jurídica colectiva pueda existir en Guatemala, se deben cumplir los siguientes requisitos. Tiene que ser un mínimo de 2 personas. Debe estar conformada por al menos 2 personas quienes se unen con el fin de realizar actividades económicas en común. Tiene que haber un acuerdo escrito. Debe existir un acuerdo escrito entre las personas que conforman la persona jurídica colectiva, donde se establezcan los términos y condiciones de la sociedad. Registro mercantil. Debe registrarse en el Registro Mercantil de Guatemala, presentando la escritura pública de constitución y demás documentos requeridos por la ley. El capital social debe contar con un capital social mínimo establecido por la ley, que puede ser en dinero o en especie. Este capital debe ser aportado por los socios. Una denominación social. Debe tener una denominación social única y exclusiva que no se encuentre registrada por otra sociedad. Esto es el nombre, ¿verdad? El nombre. A eso le llaman denominación social. Un domicilio social debe tener un domicilio social en el territorio guatemalteco. La duración de la sociedad. Puede tener una duración limitada o indeterminada, según se establezca en el acuerdo de constitución o en la escritura de constitución. Porque lo que le da vida a este tipo de personas es una escritura de constitución. Viene un notario, un abogado y notario viene y suscribe una escritura de constitución. Entonces esto le da vida. O sea, nace la persona jurídica a través de una escritura de constitución, ¿verdad? Y en ella se establece, pues, todos estos requisitos que son necesarios para darle vida, ¿verdad? La administración de la sociedad. Debe tener un órgano de administración que se encargue de la gestión y representación de la sociedad. Normalmente es una junta directiva, ¿verdad? Responsabilidad de los socios. Los socios tienen responsabilidad limitada. Es decir, responden por las obligaciones de la sociedad solo hasta el monto de sus aportes. Bueno, es importante destacar que estos son solo algunos de los requisitos básicos para la creación de una persona jurídica colectiva en Guatemala. Es recomendable buscar asesoría legal para asegurarse de cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos en la ley. Clases. Según el Código Civil de Guatemala, reconoce 3 tipos de personas jurídicas: las asociaciones, las fundaciones y las sociedades civiles. Pero aquí estamos hablando de personas jurídicas no lucrativas, ¿verdad? Todas estas personas jurídicas son no lucrativas. Dentro de esta tenemos asociaciones en Guatemala. Dice que hay muchas, hay numerosas, sin fines de lucro, que se dedican a una amplia variedad de causas, desde el bienestar social y la salud hasta la educación y el medio ambiente. Algunas de las organizaciones sin fines de lucro más grandes y reconocidas en Guatemala, entre ellas incluyen, pues, la Fundación Ayúdame a Vivir, que es Ayubi, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, que es AGEXPORT, la Fundación para la Educación y el Desarrollo, y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer. Estos son solo algunos ejemplos, ¿verdad?, de asociaciones. Tenemos también las fundaciones. Hay muchas fundaciones en Guatemala que trabajan en una variedad de áreas, incluyendo la educación, la salud, el medio ambiente, la cultura y la lucha contra la pobreza. Algunas de las fundaciones más destacadas en Guatemala son la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, que esta es de Pollo Campero, ¿verdad? La Fundación Carlos F. Novela, que es de Cementos Progreso. La Fundación Sergio Pais Andrade, que es de los almacenes antes, ¿verdad? Los Pais, la familia Pais, ¿verdad? La Fundación Castillo Córdoba, que es de la cervecería.
la Fundación Margarita Tejada, que no me recuerdo de dónde es, la Fundación Guatemala, la Fundación Juan Pablo II. Estas son solo algunas de las muchas fundaciones que trabajan en Guatemala para mejorar la vida de las personas y promover el desarrollo del país. Tenemos también sociedades civiles. Una sociedad civil se establece a través de un contrato mediante el cual 2 o más personas se comprometen a aportar dinero, bienes o trabajo y establecen un sistema de toma de decisiones con el objetivo de desarrollar una actividad con ánimo de lucro. Aquí sí hay lucro. Y repartir entre sí los beneficios generados. En Guatemala, una sociedad civil es una entidad legal formada por 2 o más personas que se unen para llevar a cabo actividades comerciales, profesionales o de otro tipo, en beneficio mutuo. Las sociedades civiles no tienen personalidad jurídica propia, lo que significa que los socios son responsables ilimitados y solidarios por las deudas y obligaciones de la sociedad. Entre las sociedades establecidas en Guatemala, encontramos algunas que representan al sector civil, avaladas por la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, como son los COCODE, los COMUDE, los CODEDES, ¿verdad? Y también como los pueblos mayas, consejos de desarrollo urbano y rural y pueblos mayas, garífonas chincas. Tenemos también, aparte de eso, las cooperativas, las MIPIMES, organizaciones de campesinos, agropecuarias, organizaciones de trabajadores, las ONGs, asociaciones de mujeres y de universidades privadas. La legislación aplicada. En Guatemala, las sociedades civiles están reguladas por el Código Civil y el Código de Comercio, que establecen los requisitos para su constitución, administración y disolución. Además, las sociedades civiles están sujetas a la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA y otras leyes que regulan su actividad económica. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a la relación jurídica. En este tema, pues esta unidad vamos a ver la definición de relación jurídica, los sujetos que intervienen en la relación jurídica, las clases de relaciones jurídicas que hay, los elementos de la relación jurídica y la extinción, cómo se extingue una relación jurídica. La definición de relación jurídica. La relación jurídica se refiere a la vinculación establecida entre 2 o más sujetos de derecho, en la que uno de ellos, llamado sujeto activo o acreedor, tiene un derecho o facultad reconocida en el ordenamiento jurídico, mientras que el otro, llamado sujeto pasivo o deudor, tiene obligación correlativa de cumplir con dicho derecho o facultad. La relación jurídica puede ser de distintos tipos, dependiendo del ámbito en que se desenvuelve y del objeto que regula. Así, por ejemplo, puede tratarse de una relación contractual cuando se establecen acuerdos entre las partes, o una relación laboral entre empleador y trabajador, o una relación física entre el Estado y los contribuyentes, la SAT, por ejemplo. En cualquier caso, la relación jurídica implica la existencia de una norma que la regula y que establece los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Además, para que una relación jurídica sea válida, debe cumplir con ciertos requisitos como la capacidad de las partes para contratar, el objeto lícito y la causa legítima. Los sujetos de la relación jurídica. En una relación jurídica generalmente se distingue entre 2 tipos de sujetos. El sujeto activo o acreedor, que es la persona o entidad que tiene un derecho reconocido por la ley y que puede exigir el cumplimiento de la obligación correspondiente al sujeto pasivo o deudor. El sujeto pasivo o deudor es la persona o entidad que tiene una obligación legalmente establecida de cumplir con una determinada prestación a favor del sujeto activo.
Cabe mencionar que en algunos casos puede haber más de un sujeto activo o pasivo en una relación jurídica, como por ejemplo en los contratos de compraventa entre varios vendedores y compradores. Además, existen otras figuras jurídicas como los terceros interesados o los garantes, que también pueden intervenir en una relación jurídica de forma indirecta y tener ciertos derechos y obligaciones derivados de dicha relación. Las clases de relaciones jurídicas. Las principales clases de relaciones jurídicas son relaciones obligatorias, por ejemplo, contratos. Relaciones de familia, por ejemplo, el matrimonio y la filiación. Aquí les coloco abajo qué quiere decir filiación. Dice que la filiación es la relación jurídica que se establece entre padres e hijos y de la que se derivan una serie de derechos y obligaciones, como por ejemplo el apellido, la nacionalidad, los alimentos, la guarda y custodia y algunos derechos accesorios, entre otros. Luego tenemos las relaciones de propiedad, por ejemplo, ahí sí que derechos de propiedad como ejemplo, ¿verdad? Y luego las relaciones de responsabilidad civil, por ejemplo, responsabilidad por daños. Por ejemplo, si uno va conduciendo un automóvil y pues atropella a una persona o se estrella contra un poste, por ejemplo, eso ocasiona responsabilidad, ¿verdad?, contra terceros. Entonces uno tiene que pagar los daños ocasionados, ¿verdad? Esa es la responsabilidad civil. Por ejemplo, si uno va manejando y adentro del vehículo van personas acompañándolo, uno es responsable civilmente por las personas que van dentro del coche, dentro del carro, perdón. Entonces, igualmente, si uno choca contra otro vehículo, es responsable civilmente de las otras personas que van en el vehículo. Entonces, esos son daños a terceros, ¿verdad? Muy bien, tenemos también los elementos de la relación jurídica. Dentro de esto tenemos elementos esenciales, ¿verdad? En Guatemala son los siguientes. Los sujetos, que son las personas físicas o jurídicas que intervienen en la relación jurídica. Estos sujetos pueden ser titulares de derechos y obligaciones y su capacidad jurídica se rige por la ley. El objeto, o sea, son tres elementos, ¿verdad? Sujeto, objeto y causa. Entonces, el objeto se refiere al bien jurídico que es objeto de la relación jurídica, es decir, aquello sobre lo que recae el derecho o la obligación. Puede tratarse de un bien material o inmaterial, como por ejemplo una cosa, un servicio, una prestación, una obra, una propiedad, entre otros. La causa es el motivo o razón que justifica la relación jurídica. La causa debe ser lícita, es decir, no contravenir la ley o el orden jurídico. Luego tenemos el consentimiento, que es la voluntad de los sujetos de crear la relación jurídica. El consentimiento debe ser libre, informado y expreso, y puede manifestarse de diversas formas, como por ejemplo a través de un contrato, un acto jurídico, una declaración, entre otros. La forma es el requisito legal que establece la manera en que debe ser creada o formalizada la relación jurídica. En Guatemala la forma puede ser oral o escrita, dependiendo del tipo de relación jurídica de que se trate. Estos son los principales elementos de la relación jurídica en Guatemala y su presencia es fundamental para que ésta tenga validez. Bueno, les voy a compartir un video más para reafirmar esto.
Introducción a relaciones jurídicas. Una relación jurídica es el vínculo que establecen dos personas motivadas por alguna causa para generar derechos y obligaciones. Por ejemplo, se generan relaciones jurídicas ante diferentes actos que realizamos, como la obtención de un préstamo, el alquiler de una propiedad, al firmar un poder a un abogado, al contratar a un arquitecto para la construcción de una obra, etc. En una relación jurídica podemos distinguir tres elementos: sujetos, objeto y contenido. Los sujetos son las partes que se vinculan jurídicamente, denominadas también acreedor y deudor. El objeto es el motivo por el cual dos personas se vinculan jurídicamente. Es decir, tomamos como ejemplo un alquiler, una compraventa, un servicio, la obtención de un préstamo. El contenido se refiere a los derechos y obligaciones de las partes que se establecen en el contrato o acuerdo y en el cual las partes dan su consentimiento. Es importante distinguir a los sujetos de una relación jurídica. Estos son el acreedor o sujeto activo, que es el titular del derecho y quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación. El deudor o sujeto pasivo es la parte que se encuentra subordinada y que tiene la obligación de cumplir con la prestación. Ejemplos de relaciones jurídicas. Cuando obtenemos un crédito, el banco se constituye en un sujeto activo o acreedor, es decir, quien puede exigir el cumplimiento de la obligación. Y la persona que toma el crédito es el sujeto pasivo o deudor, quien se obliga a cumplir con el pago del crédito en la forma pactada. Cuando alquilamos una propiedad, también el locador o propietario se constituye en sujeto activo o acreedor, quien va a exigir el cumplimiento del alquiler. Y el locatario o inquilino se constituye el sujeto pasivo o deudor, que es quien debe cumplir con el pago del alquiler. Cuando firmamos un poder de representación, por ejemplo, para un abogado, quien firma el poder, quien otorga el poder o poder dante, es el sujeto activo o acreedor, y quien recibe ese poder o quien representa es el apoderado. Se constituye en sujeto pasivo o deudor, que debe cumplir con ese mandato. Cuando encargamos la realización de una obra, por ejemplo, a un arquitecto, quien realiza el encargo de la realización de obra se denomina comitente y se constituye en el sujeto activo o acreedor. Y por su parte el arquitecto o la persona que se obliga a realizar la obra es el contratista. Por lo tanto, se constituye en sujeto pasivo o deudor, es decir, tiene la obligación de cumplir con esa realización. Cuando firmamos un contrato de trabajo o laboral, también se establece una relación jurídica en la cual las partes, por un lado el empleador, contrata a un trabajador y por lo tanto es el sujeto activo o acreedor. Por su lado, el empleado o la persona que se obliga a realizar el trabajo se constituye en sujeto pasivo o deudor, es quien se obliga a realizar un trabajo con el empleador. Cuando compramos o vendemos, también se establece una relación jurídica entre el vendedor y el comprador. El vendedor es el que ofrece el bien a cambio de un precio, por lo tanto es el sujeto activo o acreedor. Y el comprador, que es la persona que se obliga a abonar un precio, se constituye en el sujeto pasivo o deudor. Muy bien.
Terminamos esta parte entonces. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo está claro o nada se entendió? Ustedes me dicen. A ver, dígame. Subí. Buenos días, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Va a compartir las diapositivas? No, fíjese. Ahora la tarea es leer todos estos temas en el libro. Porque lo que pasa que en el libro pues está ahí muy bien explicado. Entonces así se obligan ustedes también ahí a reforzar con el libro. Aquí en el principio del semestre les compartimos el libro para que ustedes lo lean. Ahorita se los presento aquí. Entonces ya no he estado compartiendo las presentaciones porque lo que pasa es que hay algunas personas que ya no se conectan porque como ahí está la presentación, ya solo esperan la presentación. Entonces ahorita ya no hemos estado haciendo hecho. Ya no estamos haciendo eso, ¿verdad? Entonces aquí ustedes se van al Classroom, por ejemplo. Aquí está el Classroom. Entonces en Classroom se van al principio del semestre, hasta el principio, ¿verdad? Hasta abajo. Y aquí está el libro de Derecho. Entonces ustedes le dan clic aquí al libro de Derecho. Nociones generales de Derecho. Y ahí va a aparecer todo lo que hemos visto en lo que va del semestre y en lo que sigue, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que leer aquí todos los temas, ¿verdad? Está la primera unidad, el origen del Estado y el derecho, y la formación económico-social. Bueno, todo eso ya no lo vamos a volver a, imagino que no lo van a evaluar en esta oportunidad, ¿verdad? Ahorita en esta oportunidad se van a ver los temas que hemos visto en la segunda parte, ¿verdad? Que ya no me recuerdo, ahorita vamos a chequear voy a chequear en el, ¿cómo se llama? En el programa. Miremos el programa. En el programa nos dice qué va a entrar para el segundo parcial. Aquí tenemos, según el programa, aquí comenzamos, miren, con la segunda unidad. En la segunda unidad vimos la importancia y trascendencia del derecho, el mundo de lo normativo, el concepto de norma, y así nos fuimos, ¿verdad? La interpretación de la ley, que eso lo hemos visto en los 2 domingos anteriores, ¿verdad? Vimos las fuentes de derecho, ¿verdad? También, perdón, esto ustedes lo están investigando. Lo que está en amarillo es lo que ustedes tienen que entregar como tarea la otra semana, ¿verdad? Que son las fuentes de derecho, el concepto de acepciones de la palabra derecho, ¿verdad? Luego, nosotros en clase vimos la jerarquía de las normas. Entonces vimos las normas constitucionales, las normas ordinarias, las reglamentarias, las individualizadas. Luego también ustedes van a investigar sobre el ámbito de aplicación territorial, temporal y personal de la ley, conceptos jurídicos fundamentales. Y pues aquí pues tenemos también diferentes criterios para su determinación y clasificación. Luego hoy vimos el punto 9, que es la persona jurídica, definición y demás, y la relación jurídica. Y con esto estamos cubriendo ya pues el contenido de la segunda unidad para el examen segundo parcial. Y luego nos quedará la tercera y cuarta unidad para el examen final. ¿Verdad? Entonces, por favor, pues aplíquense en leer estos temas a partir de la segunda unidad. ¿Verdad? Todos estos temas. Muchas gracias, licenciado. ¿Qué manda? Muchas gracias por la información. Muy bien. Entonces nos vamos ahí en el libro.
Veamos la importancia y trascendencia del derecho, por ejemplo, en el libro. Tenemos el libro, a ver aquí, importancia y trascendencia del derecho, ¿verdad? Entonces ustedes van a encontrar aquí todo eso, derecho consuetudinario, todos estos temas los vimos. Lo que pasa es que aquí puede ser que esté más amplio, ¿verdad? Y es conveniente pues que ustedes lean el libro para que amplíen sus conocimientos, ¿verdad? Porque si no se limitan a leer la exposición y es necesario leer más allá, ¿verdad? Porque hay lecturas obligatorias y hay lecturas opcionales. Pero si solo se coloca ahí las presentaciones, ustedes solo eso leen. Por eso es que ya no les he estado colocando las presentaciones, porque al final hay mucho más que leer. El derecho es mucho de leer, ¿verdad? Entonces, inclusive hay unos ejemplos aquí de expedientes, ¿verdad? De los juzgados que nos dan luces sobre los temas, ¿verdad? Entonces, aquí en el libro van a encontrar ustedes todos los temas que hemos visto en clase, ¿verdad? Entonces, derecho precedente, el derecho normativo, el acto normativo. Aquí están las relaciones entre el Estado y el derecho. Y aquí comienza la segunda unidad, nociones generales de derecho. Entonces, la importancia y trascendencia del derecho. O sea que a partir de, según nuestro programa, comenzamos aquí con la segunda unidad que dice importancia y trascendencia del derecho. Entonces, está aquí en la segunda unidad. Es la página 95. Entonces, en el libro aquí comienza también nociones generales del derecho y comienza con el tema importancia y trascendencia del derecho. Y así se va desarrollando todos los temas que hemos visto en clase, ¿verdad? Y hay otros ejemplos más, ¿verdad? El mundo de lo normativo. Digan. Hablen. Licenciado, una pregunta. Lo de todo eso del contenido 2 de la segunda unidad está hasta el capítulo 4, todos los temas, no de donde usted dijo que comenzaba la segunda unidad. Tenemos que leer entonces desde el capítulo 1 hasta que casi termine el libro, porque en el capítulo 4 es donde están todos los temas que usted dio en la segunda unidad. Qué bueno que usted ya lo haya leído, me alegra. Entonces, vamos a seguir. Pues no tanto, pero sí, más o menos. Ya va adentro. Ajá. Pero todos los temas que usted dio en esta segunda unidad comienza hasta el capítulo 4 y el capítulo abarca hasta el capítulo 7 más o menos. Y claro, porque si usted ve aquí, así más o menos están. ¿Verdad? Pues dice segunda unidad y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 10 llegamos. Y después comienza la tercera unidad. ¿Verdad? Entonces, sí es bastante que hay que leer, ¿verdad? Aparte de lo que ustedes tienen que investigar. Entonces aquí, la segunda unidad sí comienza aquí donde yo le dije, en el 95, en la página 95. Ahí sí comienza la segunda unidad. Entonces aquí dentro de las normas tenemos las jurídicas, las morales, las convencionales, las religiosas. Y aquí está todo. La clasificación de las normas sociales. Es bastante lo que hay que leer realmente. Entonces, si comiencen a leer ya. Porque solo en una noche no les va a dar tiempo.
Y así pues se preparan. Ustedes necesitan sacar buena calificación porque en el primer parcial les recuerdo que salieron un poco bajos. Entonces sí necesitan leer bastante porque el derecho es de leer. ¿Verdad? Aquí está la norma jurídica, el acto jurídico, el hecho jurídico. Aquí habla del tema que estábamos repasando ahorita en la mañana, de la norma jurídica y la estructura lógica, ¿verdad? El supuesto jurídico. ¿Verdad? Entonces ahí está la sanción, la coacción. Entonces sí tienen que leer un poco. Normalmente en las clases pues a veces no da tiempo de poder leer todo esto, pero para eso está el libro base que es este, ¿verdad? Y hay otras leyes que también hay que leer, ¿verdad? Entonces el derecho es así, es muy amplio. Ese tiene bastante que leer. Entonces principalmente hay que centrarse en los temas que aparecen en el programa, ¿verdad? Ahí está la interpretación de la ley. Eso lo vimos la semana pasada, capítulo 4, interpretación de la ley. ¿Verdad? Entonces aquí, Ajá, por eso le digo que comienza el capítulo 4, la segunda unidad. no, comienza en la segunda unidad. Abarcando un poquito el capítulo. No, este ya es el capítulo 4. Pero vamos a ver, esta es la página 121, pero nosotros comenzamos esta parte desde la página 95. Aquí en la página 95 comenzamos nosotros. De la página 95, ya me pasé un poco. Aquí en la página 95 comenzamos. A ver, aquí estamos. Aquí está, segunda unidad. Nociones generales de derecho. Y habla de la importancia y trascendencia del derecho. Vamos a ver el programa. Y en el programa dice que comenzamos con la importancia y trascendencia del derecho. Segunda unidad. Y si nos vamos al libro, dice lo mismo. Importancia y trascendencia del derecho. Entonces esta es la segunda unidad. Dice segunda unidad. Y comienza con la importancia y trascendencia del derecho en la página 97. Esto lo vemos aquí en nuestro programa. Importancia y trascendencia del derecho. Y ahí se van adelante. O sea, no retrocede la página 97, sino que sigue hacia adelante. Pero entonces, ya ni me recuerdo por qué página íbamos. La 130 y no sé cuánto íbamos ya, ¿verdad? Aquí está el proceso de formación de la ley, miren, que vimos hoy en la mañana. Aquí está en la página 170. Luego después sigue aquí el concepto de acepciones de la palabra derecho. Y aquí está la clasificación. Todo esto ustedes lo están investigando, ¿verdad? Es la parte que corresponde a lo que está en amarillo, ¿verdad? Que fuentes del derecho y las diversas acepciones de la palabra derecho. Aquí está en el libro. Aquí está clasificación del derecho objetivo, ¿verdad? Entonces, esto ustedes lo están investigando, pero aquí está en el libro. ¿Ve? No hay que ir a investigar a otra parte, aquí está en el libro. Entonces, es cuestión de leer el libro. Todos esos temas que ustedes están investigando está ahí. Aquí está la jerarquía de las normas jurídicas.
Eso lo vimos nosotros en clase. Aquí lo tenemos, la jerarquía de las normas jurídicas. Aquí está, mire, el 6, jerarquía de las normas jurídicas. Entonces aquí está en el libro, la jerarquía de las normas jurídicas. Está en la página 191, ¿verdad? Es de leer, ¿verdad? Es de leer. Normas ordinarias, normas reglamentarias, normas individualizadas. Luego después sigue con los ámbitos de validez de las normas jurídicas. Conceptos jurídicos fundamentales. O sea, sí hay que leer bastante. O sea, de aquí para el otro fin de semana hay que leer porque aquí se amplía un poco más de lo que nosotros vimos en clase. Amplía un poco más, ¿verdad? Entonces, pero la base fundamental es el programa. Ustedes ven el programa y con relación al programa, pues van leyendo los temas. Aquí está la persona jurídica, miren. El capítulo 10 habla de la persona jurídica, que es lo que vimos hoy. Y luego después va a hablar aquí hay definiciones de persona, ¿verdad? También tenemos las personas en el derecho, clases de persona. Tenemos persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Y aquí amplía más, mucho más lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Que es conveniente que ustedes lo lean. La teoría del nacimiento, la teoría de la viabilidad, la teoría de la viabilidad que es que nazca vivo, ¿verdad? Que nazca viva la persona. Teoría de la concepción, la teoría ecléctica. O sea, todo la persona jurídica individual. Aquí está, eso lo vimos hoy. Entonces, lo único que aquí se amplía un poco más, ¿verdad? Entonces ustedes aquí tienen chance de aprender un poquito más, tener más ejemplos, por ejemplo. Los conceptos básicos ya los recibieron. Aquí está la personería. Ya más o menos por aquí vamos, creo yo. Ya habría que leer desde donde les dije que comienza la unidad 2 hasta... Aquí está la persona jurídica colectiva, miren. Estuvimos viendo hoy. Es solo que está un poco más ampliado, ¿verdad? Aquí en el libro está más ampliado. Les da chance a ustedes de comprender de mejor manera. Inclusive puedan resolver los cuestionarios que están ahí. La relación jurídica también la vimos hoy. Ya vamos por el capítulo 11. La relación jurídica. Y ya estamos aquí está la tercera unidad. Esta ya no. Hasta aquí ya no. Esto lo comenzamos a ver ya la otra semana. Esto es las semanas después del examen parcial, comenzamos aquí con la tercera unidad, que habla sobre el ordenamiento constitucional en Guatemala. O sea que hasta la 244, de la 95 a la 244 tienen que leer para el examen parcial, el segundo parcial. ¿Verdad? Entonces, por favor, lean. Lean. Porque aquí hay muchos conceptos y definiciones que hay que aprenderse. En estos cursos que son muy teóricos, se hace necesario aprender las cosas a veces de memoria. ¿Verdad? ¿Qué significa cada palabra, cada definición? ¿Verdad? Entonces, les queda mucha tarea. Por favor, lean. Ahí está el libro, ya les dije, aquí en Classroom, ¿verdad? Aquí en Classroom tenemos el libro. Entonces aquí en Classroom, ustedes accesan a Classroom
y van a encontrar hasta el principio el libro. Aquí está el libro de derecho. Le dan clic ahí y ya les aparece el libro. Entonces aquí ustedes pueden hacer un repaso o leerlo, ¿verdad? Para que se les grabe todo esto. Aquí está en el libro. Es un libro hecho por un guatemalteco. Miren, aquí está el logotipo de la universidad. Entonces, no es un libro extranjero, sino que es un libro hecho por un guatemalteco. Entonces, los temas que trata aquí son del país y habla del Código Civil del país, ¿verdad? Entonces, voy a, ¿cómo se llama? Compartirles algo de lo que, dígame. Buenos días, licenciado. Una consulta. Fíjese que yo ya investigué sobre los temas que me tocó, pero me surgió la duda de que yo lo saqué de otras fuentes. No sé si habrá problema. No. Ah, ok. Sí, no importa. No Listo. importa. Gracias, licenciado. La cosa es cumplir con los temas, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Tenemos algún material que se los puedo compartir, ¿verdad? Que eso me lo dieron de la coordinación, que son los apuntes de derecho, dice, ¿verdad? Pero eso no significa que solo eso lean, ¿verdad? Porque el problema es que si solo leen los resúmenes, dijéramos, pues tal vez no van a saber lo suficiente. Entonces tengo aquí unos resúmenes que me compartieron, que está todo el curso ahí, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos como los resúmenes que a veces comparten las asociaciones de estudiantes, ¿verdad? Que le comparten a unos resúmenes ahí para que le ayuden un poco. Entonces se los voy a compartir para que ustedes los puedan ver. Inclusive ahí están los temas estos que ustedes están investigando, ¿verdad? Se los digo porque los temas que están investigando también los tienen que leer. Porque va a haber, eso entra dentro del examen también, ¿verdad? Esos temas que ustedes están investigando también van a ser sujetos de evaluación. Pero entonces ahorita lo estoy revisando nada más el material y se los quiero compartir. ¿Verdad? Sí, aquí está. Bueno, ahorita se los voy a colocar en el chat de la clase, ¿verdad? Aquí vi que en la mañana estaban muy activos ustedes. Aquí están compartiéndonos hasta exámenes de química y de matemáticas en el chat de derecho, ¿verdad? Dice, ¿alguien tendrá el libro de derecho para descargado? Dice, es que como tarda en cargar en clase. Bueno, si quieren se los comparto aquí en el chat. En el chat también se puede. Y está en el Classroom también. Ya está. Sí, pero lo que pasa es que alguien dice que no lo logra. Que no lo logra descargar. Vamos a ver cómo hacemos aquí para descargarlo. ¿Alguien de ustedes lo pudiera compartir ahí en el chat del grupo? Que me hiciera favor. El libro. Alguien se apunta, ¿no? Yo lo tengo descargado, ya lo estoy enviando, licenciado. Aquí en el chat. WhatsApp. Muy bien. En el WhatsApp. En donde dice Derecho 1. Sí, así es. Muy bien. Así tienen el libro. Yo también ahí les voy a compartir esas copias que dice apuntes de derecho. Que les pueden servir también.
Si de leer se trata, hay mucho que leer. Ahí ya les llegó. Ya lo pueden ver. En donde dice apuntes de derecho, 1. En el WhatsApp. Pregunto. Sí, licenciado, ya llegó, ¿verdad? Sí, ya apareció. Muy bien. Entonces ahí hay algunos apuntes que pueden leer. Pues, o sea, ahí ya les compartieron también el libro. O sea, ¿dónde leer? Hay bastante. Pero lo mejor es leer más o menos con una dirección, ¿verdad? Determinada, porque libros de derecho existen cantidades, pero lean estos específicamente que les van a servir para el examen, ¿verdad? Ya vimos que según el libro es de la página 95 hasta la 200, ya se me olvidó. 200 y algo, alguien apuntó. ¿Alguien anotó hasta qué página están los temas? De la página 97. Alguien que lo agregue, dice ahí en el chat del grupo. ¿Quién es el administrador? Ustedes no me acuerdo. Vamos a ver quién es el administrador. El administrador es Estuardo Reyes. Estuardo Reyes está presente. Estuardo Reyes. No. Sí, ahorita voy a mandar el link. Sí, ya lo envié una vez, ¿verdad? Sí, ya lo había enviado, pero ahorita lo envío. Ahí se pueden agregar al chat, ¿verdad? Para tener acceso a lo que... Bueno, el problema es que hasta el momento que se agreguen de ahí en adelante, ¿verdad? Porque hacia atrás ya no pueden ver lo que hubieran agregado. Entonces, a ver, ¿quién más dice algo? Dice, abre este enlace para unirte. Ahí está. Lo único que de todos modos, si se agrega ahorita, ya no va a poder accesar al libro, ¿verdad? Entonces, ahí siempre en el Classroom está el libro. Bueno, entonces, lo que quería compartirles es que ahí en ese material que tenemos en el WhatsApp, ahorita lo vamos a... los apuntes. Ahí también están estos temas que ustedes están investigando. WhatsApp. Derecho 1. Aquí tenemos los apuntes de derecho. Descargar, guardar. Muy bien. Aquí dentro de estos apuntes también están los temas que ustedes van a presentar. No recuerdo en qué página, pero vamos a ver si lo encuentro. Porque los temas que ustedes están investigando son vamos a ver aquí, son el número 4, ¿verdad? Fuentes de derecho. Aquí tenemos que buscar dónde están las fuentes de derecho. Vamos a ver si lo encuentro más fácil. En la página 29. Entonces aquí está lo que ustedes están investigando. Entonces aquí vemos las fuentes de derecho. Entonces tenemos reales, históricas, formales, ¿verdad? Algunas ilustraciones, ¿verdad? Sobre las reales, las formales y las históricas. También tenemos aquí la jurisprudencia, principios generales de derecho, la fuente real, la fuente histórica, el derecho comparado,
el proceso de aprobación de una ley, que es ese que vimos hoy en la mañana, los elementos de una ley, el derecho positivo, derecho natural, derecho objetivo, derecho público, derecho administrativo, derecho procesal. Si ustedes se dan cuenta, en un párrafo definen cada uno de los temas, que son los que ustedes tienen como tarea, ¿verdad? Porque aquí están las fuentes del derecho, el concepto, las clases, las fuentes reales, las fuentes históricas, el derecho comparado, las fuentes formales. Eso es lo mismo que ustedes están investigando. Entonces aquí están las fuentes reales, las fuentes que ustedes nos van a hacer favor ahí de compartir, ¿verdad? Entonces en el capítulo 4, es ¿verdad? Derecho social, derecho público. Realmente no es tanto lo que ustedes tienen que investigar. Son párrafos nada más, ¿verdad? Que están aquí. Para los que todavía van en proceso de investigación. Aquí está en estos resúmenes, ¿verdad? Los elementos que tienen que investigar. ¿Verdad? Entonces, para que no anden buscando en tantos lados, ¿verdad? Y es un párrafo por cada uno. Derecho objetivo, ya está un párrafo. Derecho público, un párrafo. Aquí está derecho administrativo, otro párrafo. Derecho procesal, otro párrafo. Derecho penal, un párrafo. Y así, derecho agrario, derecho del trabajo, derecho internacional, un párrafo, nada más. O sea, no escriban páginas y páginas de los temas que están investigando. ¿Verdad? Y aquí pueden leer también los temas esos que van a investigar, porque son parte de lo que va a entrar dentro del segundo parcial. Entonces lean todos esos temas, porque lo que pasa es que ustedes se los van a subdividir y por último van a terminar leyendo solo lo que ustedes investigaron. Pero la idea no es esa, sino que investiguen por equipos, pero lean todo el contenido, ¿verdad? Entonces, por favor, háganlo. Esto sí lo vimos en clase, ¿verdad? La jerarquía de la ley según la pirámide de Kelsen. Y luego pues tenemos aquí la persona jurídica, que fue lo que vimos hoy. Persona jurídica dice que su origen es latín, que quiere decir máscara, ¿verdad? Que se cubre para poder ejecutar, que es escondido, que es abstracto, que es intangible. La persona jurídica, ¿verdad? Que difiere de la persona natural, ¿verdad? Pues esto lo vimos hoy, aquí está. Entonces estos resúmenes contienen pues mucho de lo que vimos en clase. No les voy a decir que todo porque pues cada uno va exponiendo de acuerdo al contenido que tiene en su poder, ¿verdad? La cuestión es cumplir con el programa. Y adicionalmente pues que hemos tenido algunos videos ahí de YouTube que pues eso viene a enriquecer, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, y aquí ya comenzamos con el ordenamiento constitucional guatemalteco. Entonces, esto ya es para el examen final. Esto ya es para el examen final. Entonces, según estos resúmenes, hasta la página 50, ¿verdad? A partir de la página 51 ya es para el final. ¿Verdad? Entonces, hasta allá no nos metamos. Entonces, a partir, en estos resúmenes de hasta las 50. Desde la página, bueno, aquí hay un intermedio porque ustedes solo están desarrollando el punto 4, que son las fuentes de derecho, y el punto 5, que es el concepto y acepciones de la palabra derecho. ¿Verdad? Y luego van con este tema también, que es el ámbito de aplicación territorial, temporal y personal de la ley. Y el concepto, los conceptos jurídicos fundamentales, ¿verdad? Diferentes criterios para su determinación. Lo que está en verde sí se ha dado en clase.
¿verdad? Entonces, si gustan, volvemos a repasar con algunos temas, por ejemplo, por lo menos los videos, ¿verdad? Para que se recuerden un poco, podría yo colocarles de nuevo estos videos. Nos quedan aún 20 minutos, podríamos ver algunos, por ejemplo, este que se refiere al derecho natural, el siguiente que habla de la ley natural y la ley normativa, el otro video habla de los tipos de normas. Aquí tenemos otro que dice normas jurídicas, interpretaciones de la ley, ¿verdad? Este tarda mucho, tarda 18 minutos. Entonces, pero si gustan, vemos algunos para mientras que llegamos al... Vamos a ver la ley normativa y la ley natural. Solo como breve repaso, ¿verdad? Pero sí ha estado mero cargado. Ha estado cargada la segunda parte, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver qué es ley natural y qué es ley normativa, pero esto ya es puro repaso, ¿verdad? Muy buenas de nuevo a todos mis estudiosos del derecho. Mi nombre es Michael Ferreira y hoy vamos a continuar con las microclases de introducción al derecho que hemos venido desarrollando. El tema de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la ley natural y la ley normativa, la que es creada por el hombre, y cuáles son sus diferencias. Así que si estás preparado, vamos para allá. Como siempre, darte las gracias por estar viendo el video y recordarte que si quieres seguir recibiendo información, seguir aprendiendo sobre derecho, política, educación, le des al botoncito de suscribir para darme tu apoyo y así yo seguir subiendo este tipo de videos y contenido para que te sigas formando y podamos seguir creciendo como futuros profesionales del derecho o de las ciencias políticas. Así que empezamos el tema. Vamos a empezar por lo que es la ley natural. Como su propio nombre lo indica, son las leyes que existen en la naturaleza, que no son creadas por el hombre. La ley natural lo que se encarga de explicar son todos los juicios enunciativos que existen en la naturaleza y todos esos fenómenos que están en constante relación, de las cuales el hombre no tiene, digamos, forma de cambiar, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque son propias de la naturaleza. La ley natural no produce los fenómenos, a diferencia de cómo lo hace la normativa, que lo veremos más adelante. La ley natural no produce los fenómenos. El fenómeno ya existe. Y la ley natural lo que va a intentar explicar es sus antecedentes y el por qué se da ese fenómeno, ¿ok? Y las consecuencias que este puede tener. Son relaciones que están constantemente sucediendo en el mundo y es de manera enunciativa. Normalmente estas se demuestran es con la experimentación, que tiene que ver un poco más con la parte científica, se demuestran con la experimentación y siempre va, indiferentemente de cuántas veces los pruebes, siempre va a suceder lo mismo porque es algo propio de la naturaleza. Kelsen establecía lo que es la teoría pura del derecho, que lo veremos más adelante también y que es parte de todo el tema de la filosofía del derecho, etc. Él en su manual, en su proclama de teoría pura del derecho, él establece que por la naturaleza entendemos el orden o el sistema de elementos relacionados que existen los unos con otros desde un principio particular, es decir, por el principio de la causalidad. El ejemplo que más se suele dar para explicar la ley natural es, por ejemplo, la gravedad. La gravedad es un fenómeno que existe
en el planeta Tierra, es propio de la naturaleza. El humano